salir de esta pandemia. Así que, qué mejor que tener una charla por un experto, que es Alejandro Evia. Él es del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, director del CL-CERT, y además un experto en este minuto en lo que tiene que ver con trazabilidad de contactos. Ha estado asesorando y ha estado trabajando con algunos de los consorcios europeos que están pensando en esto, y junto con Alejandro Mas y otros expertos, y conmigo también, y gente de Londres, hemos estado conversando en cómo pueden implementar alguna de estas iniciativas en Chile. Así que sin más, o con Alejandro Mas, los dejo con Alejandro Evia, que nos va a contar sobre trazamiento de proximidad usando aplicaciones. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Pablo. Oye, gracias por la invitación a todos. Para mí un gusto estar acá. Bueno, primero que nada les pido disculpas que las transparencias la presentación está en inglés porque vi una presentación que hicimos hace un tiempo, así que, pero la presentación por supuesto es en castellano. Hoy día la idea es hablar de esta idea del usar las aplicaciones para hacer trazabilidad de contacto. Queremos un poquito hablar de qué se trata esto y los desafíos. Como bien lo dijo Pablo, una la motivación de esto es que esencialmente cuando estamos en esta crisis con el COVID-19, uno de los factores importantes, por supuesto, ahí está esta estrategia de que hay mucho testeo, se aísla gente, pero uno de los factores importantes es trazar a los contactos a potenciales infectados antes que contagien, de manera de poder hacer una cuarentena. Entonces la trazabilidad de los contactos es algo muy importante en un proceso de tratar de normalizar la vida o por lo menos disminuir la crisis, el impacto de este tipo de crisis sanitaria. Y respecto a trazabilidad de contacto, la trazabilidad de contacto es un proceso, probablemente muchos saben, pero es un proceso por el cual típicamente hecho en forma manual por enfermeras, doctores, donde dado un contagiado, se trata de identificar a aquellos que tuvieron contacto estrecho, físico, se tuvieron cercanos a esta persona y por lo tanto si tuvieron cercanos bajo unas ciertas condiciones, un cierto tiempo, cierta distancia, pueden haber sido expuestos a este virus y por lo tanto podrían estar infectados. Y la idea es lograr que ellos se entren en cuarentena antes de que infecten a alguien más de manera de bajar inmediatamente esta posibilidad de infección. Este proceso de trazabilidad de contacto en general es hecho en forma manual. Eso significa que requiere largas conversaciones con los infectados, que el infectado recuerde dónde estuvo, con quién estuvo, obtener los contactos de esta persona, me refiero a un número de teléfono, etcétera, ir físicamente, si fue en una feria o fue en un lugar, en un hospital, ir físicamente ahí y tratar de contactar a la gente que estuvo potencialmente expuesta. Es un proceso largo y muy costoso, requiere equipos de gente para trazar pocos contactos. Entonces, es algo que realmente la gente hoy en día están haciendo en muchos lugares, están invirtiendo muchas lucas para esto, pero entonces esto motiva la preocupación, bueno, podríamos ayudar usando aplicaciones, usando algo que tenemos muchos de nosotros en los bolsillos, que es teléfono inteligente. Y el primer aspecto que me gustaría hacer un poco de énfasis acá, es que trazabilidad de contacto versus lo que uno puede obtener en una aplicación son dos cosas distintas. Cuando tenemos a Bob infectado acá al medio y queremos identificar quién estuvo cerca, muchas veces este proceso de identificación es un proceso que requiere identificar situaciones de riesgo, no solo si estuvieron cerca, hay veces que uno puede haber estado cerca de alguien, pero puede haber ido por ejemplo, una división, un vidrio o algo, o hay veces que ciertos contactos, la gente está segura que no hubo un contacto estrecho porque la otra persona está con mascarilla y con todo un atuendo de protección. Entonces, identificar cuántos fueron contactos no es necesariamente lo que uno podría obtener con una aplicación. De hecho, hay gente que hace la precisión, y que creo que yo también me incluyo, es que las aplicaciones a lo más nos entregan
algo se llama trazabilidad de proximidad o proximity tracing, que es la idea, poder determinar si personas estuvieron físicamente juntas, pero no necesariamente, y algunas características, por ejemplo, el largo del contacto, pero no necesariamente es evidente de ese de contacto que haya habido un contacto suficiente como para exponer a la otra persona al virus, digamos, haber sido expuesta, a pesar de que una de las dos personas puede haber sido infectada. De hecho, Google y Apple, que son parte de una iniciativa que lo voy a mencionar aquí en la charla, de hecho hay de exposure notification o notificación de exposición. No estamos notificando que alguien está infectado, sino potencialmente notificándolo y no necesariamente trazándolo, porque vamos a ver que la idea de trazar es una idea mucho más invasiva en términos de contacto. Cuando se llama por teléfono a alguien, se le pide muchos datos. Entonces, lo que da la aplicación es algo bastante más limitado, trazar quién está próximo y además potencialmente focalizarse en notificar a esa gente. ¿Okay? Y hay un aspecto importante en esto, es que para la gente que trabajamos en tecnología o en modelar este tipo de cosas, nos motiva mucho este tipo de posibilidad de usar aplicaciones, pero hay un consenso en mucha gente que trabaja en esta área, es que no es un complemento y no un sustituto de la trazabilidad de contactos humana, o sea, hablar con la gente, averiguar qué pasó, qué condición hubo el contacto, y además del testeo, determinar si alguien está infectado o potencialmente infectado es crucial, vamos a ver, para disminuir el impacto de la pandemia y disminuir el brote. Y por lo tanto, qué acciones se tomen también es muy importante, y que las acciones se tomen, se fiscalicen, etc. Entonces, parte de un proceso. No podemos pensar que esto per se va a resolver el problema. Pero habiendo dicho eso, me gustaría hablar un poco de los principales enfoques que se han tomado para el tema de usar aplicaciones y para trazar proximidad. Y aquí hay tres enfoques principales. Hay dos enfoques. Hay un enfoque basado en antena y triangulación, donde efectivamente uno puede, con la ayuda de los proveedores de Internet o los proveedores de servicios telefónicos o servicios móviles, identificar dónde está la persona vía procesos similares a triangulación o similares con, por ejemplo, existen estos beacons que donde para saber dónde están las personas en los moles. Y entonces, efectivamente, uno podría usar algo de esa información para tener una ubicación, pero en este caso estamos hablando de triangulación principalmente. Hay un segundo aspecto que es usando el GPS de los dispositivos móviles. Estos dos son utilizando algo que se llama la ubicación geográfica, lo que llaman location based. Y existe un tercero que es utilizando un nuevo tipo de señal que tienen los equipos que se llama Bluetooth. En el Bluetooth Low Energy, que es un tipo especial de Bluetooth que consume menos, que tienen muchos los teléfonos, probablemente muchos teléfonos de los últimos años, esto se basa en el hecho, vamos a ver, que en general ubicar a alguien geográficamente es un poquito más de lo que queremos versus querer saber si dos personas están geográficamente cerca. Esta tercera opción nos permite determinar eso. Sin embargo, veamos las dos primeras opciones. Un buen ejemplo de uso de ubicación, GPS, etcétera, es una de las aplicaciones que primero partió en Israel, donde usan GPS, usan información GPS, el teléfono recopila la información geográficamente donde estaba la persona, y eventualmente, si es que la persona está infectada, hay un proceso por el cual esta persona sube esta información de GPS a un servidor central de gobierno, y el servidor trata de identificar si hubieron dos personas que estuvieron geográficamente cerca. ¿Ok? Ahora, este tipo de enfoque, que de hecho obtiene la ubicación geográfica de la persona y dónde se movió y en qué lugar estuvo, es un enfoque que se ha usado en varias aplicaciones, que en particular China, Corea del Sur, India, Qatar, etcétera, Turquía, Arabia Saudita. Y algo que uno debería, mirando esta lista, un poquito preocuparnos, es que en realidad algunas de estas soluciones tienden a ser muy apetecidas en países donde el tema de la privacidad y el tema de los derechos civiles tiende a ser un poquito menos
valorado en el sentido por la comunidad, o son países que tienden a ser más, un contexto un poquito más autocrático. ¿Y por qué? Porque en general vamos a ver que el uso en particular, hay varias de estas aplicaciones que no solo usan GPS, sino además, por ejemplo, Corea del Sur usa información como, no solo GPS, sino eh, de fotografías, digamos, cámaras en las calles, y información de la tarjeta de crédito. Entonces, este tipo de uso, dentro de los usos que usan GPS, el de Israel, dentro de todo, es uno de los más razonables, en el sentido que tratan por lo menos de hacer que la persona revele voluntariamente esto, a pesar de que en realidad esta aplicación es obligatoria en Israel. Uno de los principales problemas con la ubicación de los sistemas basados en ubicación es que, y probablemente el gran principal problema, es que la ubicación geográfica revela mucho más que necesariamente si dos personas estuvieron juntas. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo información geográfica que muestra a dos personas ubicadas en la puerta de un partido, de una sede de un partido político, o dentro de un sede de un partido político, eso revela mucho más que esas dos personas estuvieron juntas y potencialmente si una de ellas está infectada, el otro fue expuesto. Revela información respecto a sus actividades, a su información que mucha gente considera sensible y potencialmente tiene un efecto en privacidad bastante grande. Está bien documentado que en general el efecto de privacidad es un efecto que la gente tiende en países con algún grado de discurso democrático, tiende la gente a reclamar mucho cuando esto ocurre, hay mucha oposición, muchas legislaciones lo prohíben, de hecho. Por lo tanto, el enfoque de este tipo de usando GPS tiende a ser algo que voluntariamente no se logra. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Y peor aún, algo que raramente se habla, es que el enfoque basado en GPS tiende a tener ciertas imprecisiones, es bastante poco preciso, estamos hablando de 4 o 5 metros de precisión. El GPS que está disponible hoy en día en nuestros teléfonos, y la mayoría de los teléfonos tiene una baja precisión, incluso dentro de edificios es mucho más impreciso, y eso nos trae un lote de complicaciones que incluso cuestionan la efectividad de este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, me gustaría señalar que en general estas dos primeras tienen este problema bastante serio, que en particular pueden ser vistas como algo, no necesariamente el uso de la antena o la ubicación geográfica no es algo necesariamente proporcional al objetivo, y potencialmente puede ser impopular si esto es voluntario. Y peor aún, el tema de la precisión es algo bastante crítico a la hora de evaluar la efectividad. Por eso vamos a examinar las basadas en Bluetooth, que son probablemente las más populares hoy en día. Para explicar las de Bluetooth, aquí tengo una pequeña animación que me gustaría. Hay dos tipos, esencialmente se pueden separar en dos clases, una que se denomina centralizada y otra que se denomina descentralizada. Bluetooth es un tipo de señal que cada teléfono emite, que permite comunicarse con los teléfonos que están relativamente cerca. Estamos hablando de pocos metros, no más de 10 metros. Y en el enfoque esto se va a utilizar de la siguiente manera. En el enfoque centralizado, de hecho los dos enfoques, vamos a considerar que existe uno o más servidores de estos que manejan una base de datos, que están aquí arriba a la derecha, y existe arriba a la izquierda una autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria, estamos pensando en un servicio o algo que maneja, por ejemplo, por el Ministerio de Salud en Chile o algo equivalente, que determina cuando alguien está infectado, hace todo el proceso de testing, etc. Ahora, en el enfoque centralizado, tenemos uno de estos servidores que maneja una base de datos y opera de la siguiente manera. Primero, este servidor que está arriba a la derecha, lo que hace es calcula esencialmente pues aquí tenemos dos personajes, Alicia y Bob, que son los personajes que van por la vía, y tienen sus teléfonos con Bluetooth. Y vamos a ver que en el enfoque centralizado lo primero que hace el servidor es calcula una especie de tokens o de valores que son aleatorios, y estos valores aleatorios se los entrega a cada uno de los participantes de este sistema. A cada uno le entrega una secuencia de valores aleatorios que se llaman unos tokens, en realidad son esencialmente su identidad encriptada por el servidor,
Y lo que hace es que cada uno de estos personas tiene un conjunto que puede utilizar y que los va a utilizar de una manera que voy a explicar a continuación. Pero los valores de estos tokens son calculados por la autoridad central. Y después de eso, lo que hace es enviarle a todos los participantes esto. Vamos a ver que a Alicia le envió estos rojos y a Bob le envió estos grises. ¿Qué es lo que hacen ellos entonces? Cuando se mueven, caminan geográficamente por distintos lugares y se encuentran con otro dispositivo que tenga Bluetooth, lo que hacen, emiten uno de estos tokens con periodicidad. Por ejemplo, cada 10 minutos emiten uno, pasados los 10 minutos cambian, emiten el siguiente, etc. Y lo interesante de esto es que cada uno de ellos emite estos tokens y al mismo tiempo escucha y graba, almacena todos los tokens que recibió. Por ejemplo, acá Alicia emite los tokens rojos, pero al mismo tiempo recibe un token de Bob, un token gris, y lo guarda. Lo mismo hace Bob. ¿Cuál es la idea con eso? Es que si el día de mañana, supongamos que Alicia detecta que tiene síntomas, está infectada, lo que hace al obtener, obtiene desde la autoridad sanitaria una autorización, una especie de certificado que está infectada, utiliza este certificado, este proceso para enviar, submitir, comunicarle al sistema central que está infectado. ¿Y cómo lo hace? En el sistema centralizado lo que hace es que le comunica al servidor central todos los tokens que Alicia ha escuchado, en particular los tokens de Bob. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el servidor ahora? El servidor, dado que el servidor creó estos tokens, puede identificar a quién pertenece este token que Alicia mencionó. Una vez identificado este token, lo que hace el servidor es que, ok, dice, este token pertenece a Bob, y por lo tanto lo que hace le avisa a Bob, dependiendo de la situación de riesgo de Bob. Por ejemplo, el servidor central puede estimar que Bob tuvo muchos contactos con Alicia o ha tenido otros contactos previos, por lo tanto le puede recomendar, sabes que dado este contacto te recomendamos que hagas cuarentena o incluso te comuniques con nosotros, etc. Hay la labor de evaluar el estatus de riesgo de Bob y comunicarse con Bob es una labor centralizada que hace el servidor proactivamente, ¿ok? Contactando a los potenciales infectados. Y eso potencialmente Bob después toma la decisión de hacer cuarentena. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo que muestra la gente, uno de los proyectos concretos que usa el sistema centralizado, se llama Robert, y aquí está un poquito más explicado gráficamente, lo mismo que les dije antes, que cada uno de los participantes se registra primero con la autoridad sanitaria, obtiene estos tokens. Después, el punto 2 es que cada vez que hay contacto físico cercano, intercambian estos tokens. Si es que uno de estos participantes es infectado, lo que hace el participante con la venia de la autoridad sanitaria, sube todos los tokens que ha visto, en este caso Alicia, todos los tokens que ya ha visto, y por supuesto después Bob puede ser notificado que potencialmente ha sido expuesto. Este es uno de los tipos de sistema basado en Bluetooth, denomina centralizado, un tipo. Algo que hay que acordarse es que el servidor central calcula los tokens, los sabe, y es el que hace la evaluación y contacta proactivamente a la gente. Ahora, existe un segundo enfoque, que es el enfoque basado, se denomina descentralizado, donde ahora, a diferencia del anterior, sigue habiendo autoridad sanitaria, pero pueden haber varios servidores, eso no es un punto crucial. Y algo más importante, que después de un proceso de registro, cada uno de los teléfonos puede calcular los tokens localmente, en forma individual. No necesitan que se los entreguen, sino los calcula individualmente. ¿Qué hace eso? Entonces, una vez que cada teléfono tiene estos tokens, lo que hacen es exactamente el mismo proceso. El teléfono de Alicia emite estos tokens con una cierta periodicidad, los va cambiando cada 5 o 10 minutos. Si es que se encuentra con Bob, lo que hacen, cada uno emite sus tokens, y lo mismo que antes, cada uno guarda los tokens que ha recibido, lo que ha escuchado. ¿Cuál es la diferencia? Es que eventualmente, si es que, por ejemplo, Alicia es encontrada infectada y obtiene desde algún tipo de certificado que está infectada desde la autoridad sanitaria, lo que puede hacer ella ahora es comunicar sus propios tokens
que ha entregado durante los pasados 10 días a un servidor central, que puede ser varios, pero entrega sus propios tokens y nada más, por los 10 días pasados. ¿Qué es lo interesante de eso? Es que ahora este servidor lo que puede hacer es comunicarles a todos, exactamente cuáles son los tokens que se reportaron que pertenecen a un teléfono cuyo dueño o dueña ha sido infectado. Entonces, en particular, fíjense que le llegan a Bob, y lo que Bob puede hacer ahí con eso es examinar estos tokens que recibió y ver dentro de su computador, de su teléfono, si en su listado de contactos que ha tenido el tiempo pasado, estos tokens existen o no. En otras palabras, si Bob vio estos tokens rojos que llegan. Y si es que los vio y evalúa que el tiempo de contacto fue largo, etcétera, Bob localmente puede evaluar su nivel de riesgo y decidir, por ejemplo, de tomar cuarentena. ¿Ok? Entonces, y de hecho podrían incluso en ese momento decidir compartir más información con el sistema, pero fíjense que lo más importante es que la evaluación se hace localmente. Bob hace la evaluación local y además de eso, de ese momento toma la decisión de, por ejemplo, voluntariamente hacer cuarentena. Es algo similar en otro caso, pero el punto es que la evaluación no la hace el servidor, la hace el teléfono que recibe este tipo de información. Acá hay quizá me la voy a saltar un poco aquí, un poquito más didáctica, este mismo proceso, donde Alicia aquí un conejito que muestra cómo está revelando, mandando estos tokens. La motivación es que, como les decía, cada vez que están físicamente juntos, intercambian estos tokens, los teléfonos, y cada teléfono guarda los tokens que emitió y los que recibió. Eventualmente, como les decía antes, si es que Alicia detecta si efectivamente está infectada y tiene una autorización de la autoridad sanitaria, emite da una lista de todos los tokens que ella envió, que ella dijo, que ella comunicó al resto, y eso le permite al teléfono de Bob hacer un match entre los tokens que tenía, que vio su teléfono, y los tokens que la autoridad sanitaria está reportando como perteneciente a gente infectada. Si es que evalúa el riesgo de contacto fue alto porque tiene quizá un registro local de todos sus contactos y determina que los contactos fueron mayor de una cantidad de tiempo, entonces puede perfectamente decidir que debería hacer cuarentena. Este es un enfoque que se denomina descentralizado. Ahora, de los dos enfoques, algo bastante relevante es que difieren bastante en términos de, si bien el uso es similar, difieren características. Por ejemplo, en el descentralizado tiende a ser un poquito más apetecible a la gente más interesada en tema de privacidad, en particular a la comunidad europea, mucho en Europa, excepto Francia, vamos a hablar, Inglaterra quizás, los países europeos, alemanes, tienden a ser mucho más estrictos en cuanto al manejo de la información. En el caso centralizado, tiene el riesgo de que es mucho más proactivo centralmente, hay un servidor central, si es que ese servidor es comprometido, es atacado, se filtra esa información, puede comprometer la privacidad de un lote de personas. En cambio, en el enfoque descentralizado, que la información se guarda en el teléfono individual de cada persona, es considerado un poquito más amigable en términos de privacidad, a pesar de que si es que me atacan mi teléfono pueden saber exactamente, por ejemplo, con quién me topé, pero el nivel de riesgo es considerado menor. Detalle un poquito más, que revela un poco respecto al grafo contacto, el enfoque centralizado es más factible armar el grafo de contacto para la autoridad sanitaria. Y eso es exactamente lo que se le critica a la gente con privacidad, que efectivamente al armar los gráficos de contacto, potencialmente yo sé mucho más información respecto a la vida privada de ciudadanos individuales, versus en el descentralizado que está focalizado en notificar a cada persona un nivel de exposición, más que armar el grafo de contacto. El descentralizado tiene varios otros aspectos, que por ejemplo es más fácil, no hay puntos únicos de falla, la interoperabilidad entre distintos sistemas a nivel nacional es más fácil, cada país podría hacer algo similar con esto y compartir estos tokens, a diferencia del enfoque centralizado donde como cada país genera los propios tokens, después compartirlos tiende a ser un poquito más, ser un poquito más complicado. Sin embargo,
en términos de información que ve, el descentralizado ve menos información centralmente, que obviamente. Por ejemplo, típicamente se piensa que una vez que la persona puede hacer un opt-in para compartir información con gente que hace epidemiología, con los servicios centrales. Una vez que está infectado, puede compartir toda su información hacia atrás, pero es una posibilidad opt-in versus el centralizado, que tiende a ser un poquito más fuerte la autoridad central. Un detalle bien importante es que en el descentralizado en general hay un implícito que es notificamos a la gente porque es fácil. Este sentido notificar individualmente es efectivo cuando la gente tiene acceso fácil al testeo. Al tener acceso fácil al testeo de una persona que es notificada, puede eventualmente ir y testearse, o puede guardar cuarentena y después testearse brevemente. Eso, a diferencia del descentralizado, donde el descentralizado es un poquito más agresivo, en el sentido que quizás si no hay testeo, yo como autoridad puedo forzar quizás que la persona de algún sentido tenga una cuarentena, lo cual es un trade-off bastante, que en general a la gente de privacidad no le gusta mucho. Esto es que, porque si testing es difícil de contactar, quizás tienes que, difícil de hacer, tienes que meter más presión para que la gente haga cuarentena, ¿ok? ¿Pregunta? Sí, tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Disculpa que no. Mi nombre es Pamela. Ah, Pamela. Sí, tengo una pregunta en relación a la diferencia en cómo se almacenan los datos. ¿Eso quiere decir de que no queda ningún registro de la trazabilidad en el caso de los descentralizados? En el caso de los descentralizados, lo que sucede, pues, si me permiten, voy a moverme un poquito para atrás. En el caso de los descentralizados, la información está toda almacenada en cada dispositivo. Si es que una persona no ha sido declarada infectada, toda su información queda local. Una vez que esta persona es infectada y efectivamente la autoridad sanitaria le da el visto bueno para que suba su información, en el descentralizado ella sube toda la información que quiera, incluye todos los tokens que ella envió, y también puede incluir más información. Por ejemplo, podría voluntariamente incluir información, ubicación geográfica, o largo los contactos, varias otras informaciones que ella potencialmente podría dar voluntariamente, pero el sistema no está pensado para que esta información sea algo, entre comillas, obligatorio. Está pensado que hay un opt-in en ese caso, ¿ok? Lo único que ella tiene que entregar de forma obligatoria, si es que es declarada como infectada, en realidad obligatoria, si es que ella decide comunicar que está infectada, es sus tokens, ¿ya? Pero sí, efectivamente la información que ve el caso descentralizado es mucho menor que en el caso centralizado, lo cual es por diseño, porque efectivamente está pensado para ser un poquito más amigable en términos de privacidad, que puede tener sus desventajas a la hora de hacer tracking. Okay. No sé si lo Perfecto. conté O sea, sí, responde la pregunta. O sea, que es también por lo mismo difícil saber si las personas que están siendo notificadas están respondiendo a esa notificación. Exactamente. Ahora, de hecho es difícil saber porque el proceso de notificación es hacia todos y cada uno de ellos evalúa individualmente su riesgo y decide si es que efectivamente considera que su riesgo, esto lo evalúa la aplicación en todo caso, si la aplicación le dice usted tuvo contacto de tanto tiempo, en tal lugar, etcétera, la persona evalúa ahí localmente si hace cuarentena y podría incluso evaluar ella querer notificar, pero es algo completamente opcional. Está pensado en enfoque más europeo, más consciente de la privacidad. Está pensado que esta persona evalúe localmente si estuvo expuesta y decida voluntariamente entrar en cuarentena, ¿ya? No está pensado con un enfoque paternalista del Estado, que el Estado en fondo esté sobre ella, sino que esta persona evalúa localmente, ¿ok? Y la última pregunta tiene que ver con este servidor. ¿Es un servidor que provee la misma aplicación, o sea que es una entidad independiente a la autoridad sanitaria, o es una información que es manejada de todas formas por el gobierno? Eso depende del enfoque, si es centralizado o el descentralizado. En general, en ambos enfoques lo plantean como que la autoridad sanitaria y el servidor son dos entidades separadas,
pero en el enfoque centralizado, innegablemente el poder que tiene el servidor y el poder de hacer análisis de los grafos de contagio, etcétera, es de mucha utilidad para una autoridad sanitaria. Entonces, hay un cierto cuestionamiento de que en el caso centralizado, el servidor tiene que ser mucho más, estar enlazado con la autoridad, versus en el caso descentralizado, donde en realidad, aparte de confiar que almacene estas cosas y no las borre, no tienes ningún otro, no hay un tema de privacidad. Toda esa información que tiene ese servidor es pública. Entonces, potencialmente podrían ser servidores ubicados, provistos por terceros, donde no hay un rol fuerte en términos de privacidad o de mantener información secreta. En el caso centralizado es extremadamente importante que esa información se mantenga secreta. Y de hecho eso es uno de los cuestionamientos de que la duda de que si efectivamente alguien hackea uno de estos servidores se exponga mucha información de los ciudadanos. Gracias. Es más, pregunta, enlazar muy corto, una pregunta respecto a esta última parte. Soy Horacio. Ajá. Hola, Horacio. En estricto rigor, en el modelo descentralizado, un servidor, uno podría prescindir del servidor. En estricto rigor, sí, yo pongo aquí un servidor, pero en realidad ellos modelan que pueden ser un conjunto de distintos servidores por distintos lados. Lo único que necesita es que cada uno de los clientes de los teléfonos sepa dónde está el listado de los tokens que representan a gente que haya sido infectada. O sea, tiene que haber alguna manera de ir que cada teléfono sepa dónde ir a acudir a obtener esta lista. Pero dado que una lista pública se podría copiar de distintos servidores, es mucho más flexible en términos de implementación. Respecto a esto, voy a terminar la animación. Ahora, un enfoque utilizado, el enfoque centralizado se utilizó en una aplicación en Singapur, de hecho que fue la misma que copió Australia, que la modificó, y hay una iniciativa que era inicialmente europea, pero en realidad probablemente uno de los pocos que lo estaría adoptando sería Francia, que utilizan este enfoque centralizado. Son esencialmente pocos países a mover. ¿Por qué? Uno de los temas que el enfoque distinto, este segundo enfoque descentralizado, el enfoque descentralizado, hay dos iniciativas bien grandes, donde la iniciativa de arriba, que se llama DP3T, por Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, es un enfoque que tiene muchas, de hecho aquí me faltan varios de los logos de varias de las entidades que se han añadido ahora último, muy buenas centros de investigación en Europa y ha tomado mucha fuerza. Hay una iniciativa similar en Estados Unidos que se llama PACT, que tiene mucha gente de la costa este y de varios lados en Estados Unidos. Estas dos iniciativas se parecen muchísimo, ¿ya? Tanto que en general como que han empezado a colaborar entre ellos. Y algo importante es que la iniciativa distribuida, que es la DP3T, esencialmente, también de distribuida, tuvo un tremenda notición cuando en abril, más o menos, medio de abril, Google y Apple mostraron que ellos habían estado trabajando un poco esto y que estaban dispuestos a apoyar iniciativas de tipo descentralizado. ¿Qué significa entregar apoyo a nivel de los teléfonos, los sistemas operativos de los teléfonos para que esta iniciativa funcione? ¿Cómo es el tema de la iniciativa en Google? En Google la idea es que y de hecho ya hace una semana, hace unos pocos días atrás, se hizo una de las primeras actualizaciones que se está empezando a utilizar, es que el sistema operativo lo que hace es entrega una API, una especie de servicio, que no es una aplicación, es una API que es utilizada por las distintas aplicaciones. Las aplicaciones, la idea de Google y Apple es que los países hacen estas aplicaciones y la aplicación lo que hace es consulta al sistema operativo respecto a estos tokens. El sistema operativo hace la generación de los tokens y recibe los tokens, entrega muchos apoyos para manejar la batería en forma más eficiente, la comunicación, y por lo tanto, para las aplicaciones es mucho más fácil recolectar estos datos. En general, un detalle es que hay, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, a la derecha está una aplicación de Latvia, que es como Luce, que en el fondo la gente puede activarlo y puede tener algún tipo de estadísticas propias, etc.
hay aplicación en Suiza también, uno de los que tomó este tema, en Italia, Immuni Italiana, etc. Y Apturi-Covi es la de Latvia. Y hay varios otros países que los voy a mencionar a continuación. Las características de la iniciativa de Apple y Google son que ahí tiene un lote de condiciones en el sentido que ellos trataron de privilegiar el hecho que la autoridad central no pueda recopilar información sobre los teléfonos individuales. Por eso se basaron mucho y pusieron en su Terms of Service que hubiera a lo más una aplicación centralizada, que el usuario siempre tuviera que hacer la posibilidad de hacer opt-in y pudiera hacer opt-out cuando quisiera, y particularmente impiden que la autoridad recopile información específica de los, particularmente, por ejemplo, los tokens que ha escuchado un cierto teléfono. Por lo tanto, hace mucho más difícil la implementación centralizada a propósito. De hecho, había una crítica, por ejemplo, Francia criticó mucho a Google por no hacerlo, y intentaron, países como Inglaterra, Francia, incluso Australia han intentado usar el enfoque centralizado, pero el problema es que el enfoque centralizado consume mucha batería cuando no hay un apoyo del sistema operativo. En particular, Apple y Google, al no apoyarlo, lo que hacen es que los teléfonos tienen que tener esta aplicación esencialmente corriendo todo el tiempo y por lo tanto generan mucho costo en la batería. Hay un enfoque que no lo voy a discutir mucho, pero desde un punto de vista académico lo puedo mencionar, es que hay enfoques donde han tratado de hacer algo como los dos mundos. Un enfoque mucho más amigable con la privacidad, usando criptografía un poquito más sofisticada, donde los tokens aquí que envía cada uno en realidad no son tokens que uno pueda calcular fácilmente una autoridad central, se calculan localmente, pero al calcular localmente hay unos trucos para que la autoridad central obtenga una parte de este token y no todo, y por lo tanto preserven algo de la privacidad y al mismo tiempo permitan saber un poco el tema de quién se está en contacto con quién sin revelar exactamente las identidades. El problema es que hay varios temas, es que estos en la práctica requieren herramientas complejas como canales anónimos y otras cosas, criptografía mucho más sofisticada que se puede implementar, pero al implementarla en apuro es difícil. Y sin embargo, además tienen el tema de que la batería es consumida mucho más agresivamente en este tipo de interacciones porque conversan mucho más con cada uno de los participantes. No es solo enviar un valor si hay un proceso de diálogo de un lado al otro para calcular ciertos valores secretos. Y eso tiende a ser una crítica que potencialmente esto es un buen camino para seguir en términos académicos y probablemente en el mediano plazo tratar de empujar alguna de estas, pero en el corto plazo la crítica es que esto probablemente no es una solución práctica, ¿ya? A pesar de que deja contento más o menos los dos, tiene potencialmente esa crítica. Yo creo que es una buena solución para mirar en un mediano plazo en términos de académicos, ¿ya? Sin embargo, hay varias soluciones que han salido de este tipo. Un poco, aquí hay una lista de algunos de ellos, no está actualizada, hasta la actualicé más o menos mediados de mayo. Generalmente hay en el campo de DP3T y Google y Apple, hay muchos países que están moviendo. Tenemos, como les dije, ya algunos de los que les mencioné. En ese entonces habían 22 países que habían afirmado que lo seguían, incluso en Estados Unidos, Alabama, South Carolina y North Dakota habían dicho que lo iban a seguir. No sé si alguno de los otros estados lo han avisado. Estados Unidos se ha demorado mucho en subir esto, probablemente por temas de privacidad. Estados Unidos son complicados también. Y caso de Francia y Inglaterra están un poco en el tema proximidad. Los más acérrimos son los de Francia, que estaban hasta hace poco peleando harto con Google y Apple. Los otros países, incluso Inglaterra, Singapur y Australia han mencionado públicamente intentos de evaluar moverse hacia las aplicaciones de Google Apple por temas esencialmente de que mucha gente no las quiere utilizar las aplicaciones cuando gastan mucha batería, y en países que son democráticos, donde efectivamente esto es voluntario, probablemente les conviene tener el apoyo del sistema operativo. Así que probablemente vamos a ver que lo que pareciera ser es que la iniciativa de Google Apple está ganando mucho adeptos y es probablemente la que está primando en otros lados. Hay otros casos como China, Corea, etcétera, que son los que mencioné antes, que son basados en proximidad, en ubicación.
Y en lo que me queda, me gustaría discutir un poco algo de los desafíos y temas abiertos respecto a hacer el tracking vía aplicaciones, porque hasta ahora he mencionado esencialmente cómo funcionan y quiénes más o menos lo han seguido. Y a esto, vamos a ver, estos desafíos se tienen que ver con distintas características de hacer tracking vía teléfono. El primer desafío tiene que ver que, obviamente, hacer tracking de teléfono no es lo mismo que hacer tracking de personas. Y por lo tanto, esto para toda la gente que trabaja en tecnología es más o menos obvio, le llaman el digital divide, esta idea de que la gente mayor o la gente menor ingreso es menos probable que tenga estos teléfonos o que lo esté utilizando todo el tiempo, y por lo tanto, al hacer tracking, tiendes a privilegiar la visibilidad de los grupos que tienen más acceso a este tipo de dispositivos, ¿ok? Y eso puede ser un problema. Segundo tema es que, y esto es una de las críticas más profundas que se le hacen a los temas de Bluetooth, es que si bien son mejores que lo de la ubicación, todavía no resuelven todas las cosas. Por ejemplo, medir distancia en Bluetooth es relativamente difícil, se puede hacer, pero hay un rango de error. Hay varios temas, el Bluetooth lo bloquea grandes cantidades de agua, en particular el cuerpo lo bloquea, puede rebotar en las paredes, no necesariamente considera, por ejemplo, la existencia de barreras físicas, si hay una barrera de vidrio, de plástico, etcétera, puede que no lo considere, y por lo tanto puede dar pie a situaciones donde el sistema evalúe que hubo un contacto largo, pero en realidad no hubo contacto. Es la idea de los falsos positivos, ¿ya? Si bien ha habido mucha investigación estos últimos meses para mejorar la precisión, este es un tema que es cuestionado, el tema de la posibilidad de los falsos positivos por la dificultad de medir distancia. El otro tema que es inevitable en el uso de aplicaciones es que, si bien esto no maneja, el caso Bluetooth no maneja la ubicación, hay una preocupación muy fuerte de las comunidades que trabajan en temas de privacidad, las organizaciones de derechos civiles, etcétera, que esto, tener una aplicación que haga este tipo de tracking, que hay un rol de una autoridad central, pudiera terminar siendo un vehículo para hacer más tracking por ejemplo, de otras actividades o otras características a los ciudadanos. Es lo que le llaman el functionality creep. Esto de, una vez que yo tengo estos teléfonos, le puedo agregar otras cosas y le pido a la gente que me entregue más información y más, y por lo tanto hay gente de privacidad le asusta que esto sea un vehículo para potencialmente violar derechos civiles. Y un punto de vista quizá un poco más práctico es que el uso de estas aplicaciones requiere, cuando es voluntario, requiere confianza en la autoridad. Y por lo tanto, el hecho de que mientras menos información guardan, probablemente la gente va a tener más confianza, pero hay un porcentaje de gente que no va a confiar en esta aplicación de todas maneras. Un tercer aspecto tiene que ver con el tema de seguridad. Hay gente que maneja aspectos que, por ejemplo, mucha gente trabaja en ciberseguridad, que critica el hecho de que esta aplicación, estando en todos los teléfonos prendida, si es que es mal implementado, si es que tiene errores o falla, y la gran mayoría de las aplicaciones tiene falla, se puede convertir en un vector de ataque para atacar a muchos teléfonos o a todos los de un país de una, porque tienen la misma aplicación. Y entonces hay mucha gente que derechamente dice que ninguna aplicación puede preservar suficientemente la privacidad porque hay esta posibilidad de ataque. Es cierto, una postura bastante conservadora. Hay algunos expertos que en general, teniendo que decidir, tratan de apuntar mal a las características favorables del enfoque descentralizado. Hubo una carta que se publicó, y publicamos, yo también la firmé, de mucha gente a favor del tema descentralizado. En mi opinión es uno de los temas que de los enfoques que tienden a ser un poquito menos serios, potencialmente podrían respecto a afectar la privacidad. Pero de todas maneras está el tema esto de seguridad. ¿Qué pasa si esta aplicación pudiera ser atacada? Se convierte en un vector de ataque para todos los teléfonos en una comunidad, en un país, por ejemplo. Y hay otro punto que tiene que ver con los falsos positivos. Punto lo hizo primero Ross Anderson, un investigador de ciberseguridad muy famoso en el área, en criptografía y ciberseguridad en Cambridge, que su principal crítica es que si hay muchos falsos positivos, eventualmente la gente va a dejar de usarlo, porque va a sentir que efectivamente no es, si me dice que estoy infectado, yo no estoy infectado. Después la segunda vez dice, según él, la gente lo va a dejar de usar. Y de hecho, peor puede ser es que si me fuerzan a mí a entrar en cuarentena y yo no estuve infectado,
eso genera un costo social mayor, ¿ok? Entonces, el tema de los falsos positivos es un tema que afecta a la usabilidad de estas aplicaciones. Y uno de los últimos puntos tiene que ver con la tasa de adopción. Hay un estudio de mediados de abril, publicado por Science Magazine de investigadores de Oxford, que hicieron un análisis de cuál sería el efecto de usar aplicaciones para bajar la pandemia. Y esencialmente uno de los resultados que ha sido más reportado en la prensa es que si uno tiene, que ellos argumentan que más o menos el 60%, si uno tiene el 60% de los pacientes, uno los puede aislar en forma rápida. Esto está pensado para aislarlo en forma rápida, y pudiera testear al menos, trazar los contactos, el 50% de todos los contactos que están en la población, y ser capaz en forma instantánea o muy rápida, efectivamente, desde ese nivel para arriba, uno podría tratar de bajar la epidemia. O sea, la epidemia tiende a ser efectivo como herramienta para la epidemia. Por lo tanto, la idea es que tiene que haber un porcentaje de trazabilidad, de gente que tú puedes trazar, es uno de los temas que más se ha reportado respecto a este análisis. Sin embargo, ahí está el artículo, fue en Science. Y sin embargo, si uno hace un poquito el cálculo, por ejemplo, este es un cálculo bastante razonable, promedio en Chile. Aquí en cada una de las barras tenemos, por ejemplo, la primera barra tenemos la población total de Chile. En Chile se estima que aproximadamente el 50% tiene smartphone. No tengo mucha certeza, yo creo que este 56 es una sobreestimación, yo creo que es menos, 50%. Y de los que tienen smartphone, si uno supone que hay un 30% de los que tienen smartphone es capaz de baja la aplicación y la instala, este 30% parece poco, pero en Singapur tuvieron 28%. En Singapur son mucho más ordenaditos que nosotros, así que hay que tenerlo en cuenta eso. Un 30% lo instala, después de eso el 95% la abre, la setea, etcétera, y finalmente hay un 10% que típicamente no tiene el Bluetooth activado, o la batería se muere, etcétera. Lo que uno termina trazando, haciendo un poco de análisis para que efectivamente con las aplicaciones, yo tengo que encontrarme con una persona que tenga aplicaciones, etcétera, es como un 2%. Y finalmente de esto, quizás de ese 2%, el 50% de la gente quizás no va a comunicarlo, y posiblemente va a estar trazando algo así como un 1% de los potenciales datos de contacto van a terminar en manos de los trazadores manuales, como los investigadores que quieren identificar a esta gente. Esto se ve bastante bajo, y fíjense que depende mucho, estos números dependen de la confianza en la autoridad. Ahora, hay gente que ha argumentado que si eventualmente esto se llega a usar en forma automática, con soporte del sistema operativo, y donde en vez de hacer opt-in, uno puede hacer opt-out, en otras palabras, que te fuerza a participar en esto, a menos que tú explícitamente quieras salirte, los números mejoran. Y sí, efectivamente, mejoran los números en caso Chile. Uno puede llegar a algo así como aproximadamente, no sé, un estimado de un 30%. Entonces, la pregunta es, ¿hacer trazabilidad de un 30% es algo que la gente, requiere harta confianza, que se instalen todos los teléfonos que tienen la posibilidad para hacerlo, de todos los teléfonos disponibles? Requiere mucha confianza en la gente en esta aplicación. ¿Podríamos llegar a eso? Es una de las preguntas bastante abiertas. Ahora, ese 30% es menor que el 60% que reporté antes, que mencioné antes, pero hace un par de días salió una aclaración de los autores diciendo que a pesar de que el 60% había sido lo más reportado en la prensa, ellos argumentan que incluso con tasas más bajas, potencialmente hay un efecto. Quizás no es el efecto para terminar la pandemia, pero un efecto cuando se combina con testeo disponible en forma eficiente, masivamente, al azar, cuarentena, mascarilla, etcétera. Ellos argumentan que puede ayudar de todas maneras, ¿okay? Entonces no es tan perdido si estamos hablando del 30% versus el 60%. Quizás hay un factor que ellos argumentan que esto puede ayudar. Y aquí me gustaría un poco concluir con un par de temas. Hay como dos visiones en esta área. Hay una visión aquí está la doctora Louise Ivers, que es una profesora de Harvard,
que es mucha experiencia en epidemiología, que en el fondo ella argumenta que si uno puede resolver el 40 o lo que sea por ciento más fácil, con medios automáticos, digitales, probablemente lo que hace es quita todo ese peso de un tracking manual y por lo tanto ayuda, ¿ok? A pesar de que igual requiere algo de manual después una vez que lo trata de ayudar, ella argumenta que eso va a ayudar porque el otro, el tracking manual, es muy difícil de escalar. Por lo tanto, cualquier ayuda sirve. Ross Anderson es un poquito más crítico y dice quizás en realidad, ojo que podemos estar reaccionando en forma automática y queremos hacer esto porque hay que hacer algo y la gente de tecnología es difícil que nos quedemos callados y digamos no podemos hacer nada, pero ella sospecha que aquí hay un tema de la usabilidad puede terminar matando esto y haciendo inefectivo. En todo caso, muchos de los que trabajan esto dicen que esto tiene que ser, de funcionar, tiene que ser parte de una política más grande, parte de un proceso de testeo más grande. Entonces, esas son dos visiones. Ahora, aquí resumo un poco respecto a los usos de Bluetooth de las aplicaciones. En general, Bluetooth se considera muy bueno porque si es que no utiliza GPS es muy difícil argumentar en términos de privacidad, que esto afecta mucho la privacidad porque en realidad no tanto. La ubicación geográfica es mucho más sensible que la cercanía. Y hacer notificación de exposición ayuda a hacer contacto manual. Tiene sus aspectos centralizado versus distribuido. El centralizado, el principal problema es que hay pocos países metiéndose en esto, a pesar que, por ejemplo, Francia es uno de los que más está en esto. El tema de la batería, el no tener apoyo de Google y Apple es un tema. En el caso distribuido, hay muchos países que en la Comunidad Europea, varios que ya están moviéndose a esto, hay aplicaciones, hay mucho análisis del sistema. Yo también he participado, como decía Alejandro o decía Pablo, yo también he participado en este DP3T. Hay muchos más países y más análisis, pero esencialmente el apoyo de Google y Apple es lo que hace probablemente una tremenda diferencia. Las preocupaciones en ambos casos está el tema del digital divide, está el tema de la privacidad, que hay gente que por tema de privacidad, están muy desconfiada de todas estas aplicaciones, y está el tema potencialmente de lo más serio, que en mi opinión son los falsos positivos y el tema de la tasa de adopción. ¿Okay? Y estos son los principales temas con los cuales me gustaría concluir. Voy a señalar solo un tema más, es que si uno se mueve lejos ya más lejos de Bluetooth App, hay otras alternativas también que son complementarias, ojo. Por ejemplo, en China, uno de los temas que se habla poco es que, por ejemplo, uno puede forzar a hacer trazabilidad de proximidad, vía, por ejemplo, tienen estos códigos QR en distintas ubicaciones donde la gente debe escanearlo físicamente y esencialmente los gobiernos pueden saber exactamente cuánta gente entra a un lugar y cuánta sale y trazar un poco más de esa manera. Esto es algo que se ha usado poco, se puede hacer de una manera relativamente razonable en términos de privacidad. Si yo accedo a ir a un cierto lugar, puede ser, hay una cierta autorización para compartir esa información. Esto es un enfoque que vale la pena también mirar y en el caso de luchar con una pandemia. Y bueno, y con eso me gustaría terminar aquí estos son los temas que quería mencionar. Estoy dispuesto a contestar preguntas si tienen, por favor, ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu clara exposición de todos los posibles pros y contras de esta famosa manera de trazar. Aquí hay varias preguntas. Tengo a Jeremy Barbey, que quiere decir algo. Por supuesto. Hola Alejandro y hola a todos. Hola Jeremy, ¿cómo estás? Bien, yo seguía eso desde siempre, me gusta mucho tu presentación, muchas gracias. Una pregunta que no vi en el público, pero fue el caso en Chile y en Estados Unidos que se encontraron personas muertas en su casa. Disculpa si es morbido y si es menor, pero eso, yo soy en favor del descentralizado, pero es un inconveniente que si alguien se encuentra muerto y que no se puede desbloquear su celular, uno no va a poder usar la trazabilidad y ver quién el contaminó antes de morir. Yo creo que es un inconveniente menor, pero no lo vi conversado en ninguna manera, me imagino que quizás me equivoco y que no entendí bien.
La verdad es que no lo he escuchado. Yo, primera vez que escucho esa preocupación. Sin embargo, mi conjetura es que probablemente si esto es algo que los sistemas operativos podrían manejar. Hoy en día, Google y Apple tienen estas modalidades donde si tú tomas el teléfono de alguien, hay información que voluntariamente te podrían entregar en caso de una emergencia. Y perfectamente podría adaptarse para que en el caso de una emergencia el teléfono pudiera eventualmente comunicar esta información. Yo me imagino que hay ese tipo de situaciones, se podría adaptar, podría haber un proceso de opt-in cuando tú te inscribes esto para decir, ¿sabes que yo me inscribo en este sistema para que en caso de que alguien detecte que estoy muerto pueda comunicar esto? Me imagino que es adaptable, pero cierto, podría ser potencialmente un problema si es que no existe esta funcionalidad, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Oye, Alejandro, un poquito parecido en el mismo tema, también está el problema que afecta todo este uso, que es los falsos positivos o la sensibilidad que tienen los test, ¿no? Porque si yo comunico algo, tampoco voy a estar seguro de que efectivamente estoy con el virus, ¿no? Entonces puede ser de que uno se haga incluso un PCR, ¿no? Y sales positivo y luego te haces otro y sales negativo. Entonces, eso implica que debiera haber una posibilidad de que mi token eventualmente cambie de color o deje de ser un token de alguien positivo y cambie a negativo. O sea, si tuviera un score, por así decirlo, estaría fluctuando muchísimo, ¿no? Sí, ahora, ese escenario, me parece que en ambos casos es un escenario que se podría manejar. De nuevo, tampoco no he sabido que estén considerando esta opción, pero me imagino, por ejemplo, en el caso descentralizado, tú puedes tener, hay una interfaz, está pensado para que en una interfaz en la aplicación que una vez que la autoridad sanitaria dice que yo estoy infectado, me entrega un código, un código QR o un cierto valor, que yo lo pongo en mi aplicación y me permite a mí anunciar que yo efectivamente estoy infectado. Uno podría pensar un código alternativo, que una segunda vez que yo me diga, ¿sabes que con este código yo deshago esto? ¿Qué significa? Digo que esos tokens que yo subí, en realidad no estaba infectado, era un falso positivo, y transmitirle esta información al resto. Yo creo que esa funcionalidad se puede poner, sin embargo, tiene un efecto social, que es inevitable el efecto social, que una vez que tú comunicaste que alguien está infectado, alguien tomó la decisión de guardar cuarentena, que después tú le digas, ¿sabes qué? Never mind, no te preocupes. Podría ser algo razonable, pero la pregunta es cuánto efecto puede tener eso por la credibilidad de la aplicación. Si ya tienes 10 días o 5 días metido en tu casa porque el sistema te dijo que tenías que estar en cuarentena con todos los problemas y después te dice, sabes que en realidad no era cierto. Va a afectar, es una de las opiniones de Ross Anderson, esto que dice, cuando la gente se siente un poco engañada, deja de usar estas cosas. Y en un uso voluntario, es crítico que la gente quiera participar. Entonces, esos factores son factores no menores. Yo no tengo una muy clara tú señalas un muy buen punto, no tengo muy claro cuál sería el efecto final. Oye, y considerando un poco tu experiencia y más o menos conociendo nuestros países de América Latina, ¿cuál crees tú que debiera ser el camino para futuro? Porque nos va a llegar esto va a empezar a ser cada vez más imperioso, ¿no? Y van a haber voces que van a salir a decir hay que hacerlo porque es importante. ¿Cuál debiera ser la lógica, la perspectiva de cómo debiéramos mirar esto? Sí, mira, mi opinión es que es difícil justificar el enfoque centralizado de un punto de vista de la efectividad que la gente lo instale. Va a haber mucha oposición probablemente de gente argumentando que hay demasiado poder en una autoridad central, pero más que eso, el tema de la batería, aunque tú no lo creas, falta de apoyo de Google y Apple, es crítico. Yo creo que eso es lo que probablemente le está pasando la cuenta a las soluciones de Inglaterra y de Australia, que partieron centralizados y están pensando cambiarse, es que probablemente si la gente ve que tu aplicación te mata el teléfono en pocas horas, deja de usarlo también. Entonces, al final, mi impresión es que en Chile deberíamos subirnos a un carro un poquito más testeado, que el carro distribuido, que hay apoyo del sistema operativo, que hay varias aplicaciones, hay muchos
trabajo en el desarrollo de buenas aplicaciones en Europa, en Suiza, en Alemania, en varios otros países, y es más fácil subirse a eso. Sin embargo, el tema es que confía harto en que la gente comunique voluntariamente. ¿Qué porcentaje vamos a tener la gente comunicando voluntariamente acá? El análisis que yo hice fue un análisis, el segundo, que suponía que los sistemas esencialmente se aplicaran todos. Yo creo que hay un espacio para forzar a la gente a usar la aplicación si que tú le argumentas que esta es una aplicación que sigue estándar europeo de manejo de datos, que esencialmente no es que reinventamos la rueda, que allá son mucho más críticos los datos personales y por lo tanto tú puedes tratar de eliminar un poco la preocupación de la gente que esto es una cosa local, que el gobierno quiere monitorearlo, etcétera, que quiere monitorear dónde estás para la próxima protesta o lo que sea. En ese escenario yo creo que el distribuido tendría mucho más factibilidad de tener mayor penetración. Sin embargo, la efectividad no es muy claro, en particular los falsos positivos y en particular el hecho de que en Chile no tenemos buen testeo tampoco. Entonces, no veo, desafortunadamente uno podría pensar con mal testeo el centralizado es mejor, pero no veo mucho, creo que es muy razonable ir con el centralizado. Mi opinión es que distribuido es lo probablemente que sería más efectivo, en mi opinión, que menos oposición, más irse un caballo un poco más ganador. Sin embargo, mirar la iniciativa que usan criptografía un poquito más sofisticada y esa iniciativa que se están discutiendo en Europa, es potencialmente algo importante porque si esto va a volver año a año, tú necesitas un enfoque que te permita hacer una trazabilidad un poquito más saber un poquito más cómo se distribuye esto. Y entonces yo lo enfoque es que hoy día se consideran académicos, que están pensados por un mediano plazo, yo creo que hay que explorarlo definitivamente. Tengo la impresión que el enfoque distribuido va a ser bueno, pero va a ser limitado. Mi impresión es que el enfoque centralizado no va a tener mucha posición, no va a terminar no funcionando. Entonces, en ese sentido, yo revelo que yo también he participado harto de esto y participo con el enfoque distribuido, pero es justamente porque creo que tiene estos beneficios. Sin embargo, hay mucha gente buena que yo conozco, hay muchos investigadores buenos que van por el enfoque centralizado porque ellos consideran que en países modernos, democráticos, tú puedes confiar en tu autoridad, es lo que dicen los franceses, que dicen que viven en un país democrático y confían en su autoridad. Pero desafortunadamente creo que en el Estado chileno, en Chile, no estamos en esas condiciones, hay mucha desconfianza. Entonces, en esa situación, el distribuido, ojalá mirando potenciales, investigando, y una razón que estoy acá hablando de esto, es que investigando cómo mejorar esto para mediano y largo plazo. Gracias, Alejandro. Complejo problema. Tenemos otra pregunta de Pamela, que no sé si se respondió con la que hice yo, pero Pamela, si quieres, puedes hablar, puedes unmutear tu... Hola, sí. Bueno, la verdad quería saber cuál era la realidad en Chile en cuanto a si el gobierno está interesado en implementar alguna de estas medidas o si es que no depende al final del gobierno. O sea, ¿cómo se toman estas decisiones al final? Buena pregunta. Yo lo que sé de gobierno es lo que me tocó presentar esto a la mesa de datos, al ministro de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia, y hay un interés en tratar de usar esto, sin embargo no es claro cuál. Están recién evaluando las ideas, no sé, yo sé que hicieron, bueno, todos saben que hubo hace como un mes o más de un mes y medio ha sido esta aplicación Corona App. Desafortunadamente fue bastante mal hecha, no hubo coordinación con el Ministerio de Salud, fue bastante, al final no era ni chicha ni limonada en buen chileno, era voluntaria, no hacía buen tracking, entonces no hacía nada de esto. Entonces la calidad de los datos era muy mala. Entonces yo sabemos que hay un interés, pero ¿cuál iniciativa seguir? No creo que ni siquiera el gobierno lo tiene demasiado claro. Yo creo que un rol de nosotros es tratar de apoyar un poco esta iniciativa o tratar de clarificar las opciones para cuando el gobierno tome este tipo de decisiones. Desde un punto de vista de epidemiología, modelamiento, hay otras cosas. Yo creo que tenemos que apoyarlo. Me gustaría, no sé si eso Pamela contesta tu pregunta. Pamela estaba haciendo la pregunta, ¿no?
Sí, gracias. Una observación que hay por acá, Jeremy dice que habla de que lo que yo dije no lo dicen todos los franceses, el gobierno francés sí, es el gobierno francés, pero yo sé que buenos investigadores también argumentan algo similar, de que en francés en particularmente, que dicen, bueno, ¿por qué bajo estos casos podemos confiar en un Estado? Puede ser, pero yo creo que los temas de quién está a favor de esto es bien discutible. En una pandemia tú quieres darle más poderes al Estado, pero hay mucha gente que argumenta que esto como va a seguir, le vamos a dar cada vez más poder y por lo tanto puede ser un efecto en la privacidad a largo plazo, que es una preocupación razonable, pero es una perspectiva un poquito más complicada, hace la discusión más complicada. Tengo una pregunta a Horacio también. Perdón, cierto. Sí, yo tengo una pregunta y quizás enlazarlo un poco con lo que acabas de decir, Alejandro. Dale. O sea, mi pregunta tiene que ver con que evidentemente esto es una aproximación, una metodología, es la implementación de todo un cuerpo teórico que apunta justamente a tratar de comprender o de obtener mapas contextualizados, en este caso bien particular a dinámicas de infección, pero lo que permiten sobre todo es tratar de comprender fenómenos de la socialidad en nuestra sociedad, ya sea con tintes geográficos o no. Pero entonces es súper interesante tratar de comprender o sea, desde la aproximación que puede tener un gobierno tan centralizado como el francés o como en nuestro sistema de salud aquí, es justamente cómo utilizar estas aproximaciones para tratar de construir una mejor infraestructura pública, a lo mejor, o construir políticas que puedan permitir, no sé, diferenciar o poner más o menos riesgo entre las tasas de contacto en la escuela, etcétera, etcétera. Mi pregunta es como quizás bien específica. ¿Tú conoces otras aplicaciones donde esta aproximación se usa o se ha buscado utilizar? Mira, la verdad es que aparte de las que escribí, ahora no conozco muchas. Hay una que conozco, que hay gente que está hablando de esto, es usar esencialmente, hay unas bases de datos que usan los empresas de marketing, para que son esta información que también son de Bluetooth Low Energy. Cuando tú vas en los moles, por ejemplo, vas a saber dónde te mueves. Y hay gente que está argumentando que quizá uno debería usar más esa información en forma más central, para poder saber dónde se mueve la gente, etcétera, y hacer un tracking. Y yo creo que el problema de ese escenario es que cae dentro del mismo escenario de ubicación geográfica mencioné antes, que potencialmente puede generar mucha oposición. Si bien da utilidad de un punto de vista de análisis, mucha utilidad saber dónde hay focos y cómo se mueven, el aspecto privacidad yo recomiendo no minimizarlo, porque efectivamente lo que te puede hacer una diferencia entre una adopción grande o una adopción baja. En Chile no creo que estemos en condiciones de tomar iniciativas muy agresivas de obligar a la gente a tener aplicaciones en sus teléfonos, dada la penetración de los teléfonos inteligentes, dado el estado, es difícil. Yo no soy abogado tampoco, no sé si la situación se dé en un caso que se pueda obligar a esto, pero incluso de un punto de vista técnico, yo hacer enforcement, yo saber que alguien tiene instalada esta aplicación, incluso a los chinos les ha costado una brutalidad. A los chinos mandan gente a su casa para saber si está corriendo la aplicación cuando no está corriendo. No veo esa situación en Chile, entonces yo no conozco otra iniciativa, contestando tu pregunta, que aparte de las descritas acá, que busque tratar de obtener más información, porque en general las iniciativas las posibilidades son pocas: ubicación, Bluetooth, o intentar esto que estaba mencionando al final con los códigos QR de distintas ubicaciones. Yo creo que estos códigos, teniendo códigos QR en distintas ubicaciones geográficas, es una manera. Hay una componente social, sociológica más razonable. Si yo sé que voy a ir a la universidad y tengo que registrar un código QR para que me dejen pasar, en algún sentido, estando eso, hay un sentido social que tú te ubicas allá y te puede afectar. Es más razonable en términos de privacidad asumir que eso es razonable, que tú estás dando una vida. Si no, no entro a la universidad y me quedo afuera. Ese tipo de escenario, con el sentido de que me hagan testeo prevalente en todos lados, etcétera, me testeen en la calle, testeen al azar, etcétera, que los epidemiólogos han hablado harto de esto,
puede ser un factor importante. Y el tema de la aplicación distribuida puede ser ayudar a combatir un porcentaje, un 10, 15, 20%, que puede ser un poco más fácil, digamos. Pero la discusión es difícil la estrategia. Gracias, Alejandro. Tenemos una mano alzada para la última pregunta, que es Simón Castillo. Alejandro, por la presentación. Tengo dos preguntas que son cortitas. La primera es que, bueno, más que nada de mi desconocimiento, si entiendo bien la idea de esto, es que una de las cosas buenas de Bluetooth es que no almacena la localización, por lo tanto, como tú decías, no se pueden hacer otras interpretaciones de dónde está una persona con quien se encuentra en determinado lugar. Pero ¿qué tal si el servidor, en lugar de almacenar la localización, almacenara solamente la distancia entre las personas? Porque eso ya no te estaría dando la localización per se, sino que la distancia nomás. No sé si es muy simple o muy, no sé, de perogrullo pensar algo así. Lo que pasa, de hecho, algo de eso se ha discutido harto en el sistema, incluso el distribuido, el centralizado también, pero el distribuido, es que supón que Bluetooth te da una distancia razonable, lo cual ya es un punto bien difícil de argumentar. La distancia tiene sus dificultades, pero si tú pudieras tener información de distancia, la gente que apela por el tema distribuido dice que tú lo podrías incorporar eso cuando, por ejemplo, yo encuentro que yo fui infectado, y el proceso de notificación no solo subo mis tokens, sino también subo información externa, o sea, información adicional. Por ejemplo, la duración de los contactos, la longitud, cuánto tiempo tuvieron, etcétera. Incluso yo podría querer hasta subir más cosas. Quería subir hasta, no sé, ubicación geográfica, lo cual es medio discutible, pero supongo que yo voluntariamente lo hago. Y esa información sea compartida con la autoridad sanitaria para hacer mejores estudios de por dónde pasé, etcétera. Hay un espacio, y la gente que del enfoque distribuido argumenta que si es un espacio voluntario, donde la gente voluntariamente comparte eso, está bien. Y en mi opinión también, si yo me infecté y quiero ayudar que la autoridad sanitaria, y tengo confianza y quiero que sepa por dónde estuve, porque creo que puede darle indicio de dónde me contaminé y qué pasó, bien. Pero el tema es que hacerlo solamente a distancia no es claro con quién, o sea, qué significa con quién estuve. Puede haber sido que he estado continuamente cerca de gente con mi familia, o puede ser que me mueva por todo Santiago y estoy muy cerca de mucha gente distinta. Y discriminar con quién si son contactos nuevos o distintos, es más difícil en el enfoque distribuido. En el enfoque centralizado es un poco más fácil, pero el enfoque centralizado tiene otros problemas también. Exactamente. Sí, y la segunda pregunta es, claro, eventualmente esto traquea relaciones que son instantáneas entre una persona y otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, no sé, virus, por ejemplo, que tienen cierta latencia en el ambiente? ¿Se podrían generar como hotspots de riesgo, por así decirlo, espaciales? Mira, de hecho, hay gente que habla de esto de poner esencialmente un teléfono o un beacon de Bluetooth en lugares públicos, por ejemplo, en los buses, o poner un Bluetooth en lugares donde se puede congregar mucha gente, y por lo tanto eso pasa a ser una persona más que dijo, mira, yo he visto tanta gente, ¿cachai? ¿No? Y que puede reportar contactos. Es algo, a mí, eso de hecho lo encuentro bastante, en principio razonable, hay varios detalles, pero en principio razonable, porque cuando yo me meto en un bus, me meto en un restaurante o algo, tengo yo podría saber que ellos efectivamente están guardando esta información y tomarlo como algo accediendo, digamos. No es que me estén haciendo tracking, yo sé por subirme al bus, yo sé que tienen derecho un poco a saber si eventualmente yo estoy infectado, ellos pueden saber que en ese bus quizás yo infecté a alguien más, a pesar de que no estuvo exactamente yo muy cerca de esa gente, pero al estar en una misma entidad cerrado por un cierto tiempo, el Bluetooth que está, el dispositivo que está en el bus, podría evaluar la situación de riesgo de toda la gente de manera distinta. No solo es por cercanía, sino por haber estado en esa misma ubicación. Sí, es un buen tema. Súper, gracias. Antes de que nos vayamos, te tengo que hacer dos preguntas. Una, más que dos preguntas, un comentario, ¿no? Que todo esto, no puedo dejar de hablar como un biólogo y ecólogo, que sería espectacular que estas tecnologías se pudieran hacer cada vez más microscópicas y para poder usarlas para estudiar redes sociales en animales, ¿no?
donde uno pueda meterle a Paloma o los organismos que te interese estudiar y poder tener toda la red social de interacciones, contacto entre ellos, etcétera, que sería espectacular. Pero aparentemente todavía estamos, por lo menos con la tecnología Bluetooth, un poquito lejos en términos de que necesita mucha energía el aparato. Tendría que ponerle un collar a la Paloma y con una batería en la espalda para que resultara. Y lo otro tiene que ver con privacidad. Tú, no sé si estás dispuesto a, y te tengo que hacer la pregunta, porque esta charla yo la he grabado y nosotros por lo general colocamos las charlas en una página en YouTube. No sé si te molesta. Yo no tengo ningún problema si quieres hacer esta charla pública. Perfecto. Entonces yo les digo a los que estuvieron que les cuenten a sus amigos que quieran saber más sobre lo que son estas aplicaciones, porque es un tema muy relevante para Chile y sobre el cual es bueno que vean lo que dicen los expertos. Y probablemente el mejor experto para hablar de esto en Chile es Alejandro. Y bueno, y con esto me despido y le agradezco por su tiempo y su disposición a compartir estos temas con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Yo también agradezco la oportunidad de tener esta conversación, esta discusión muy entretenida, muy bueno, así que estoy dispuesto, si quieren seguir conversando en un minuto de estos temas. Okay, gracias por la invitación. Gracias a ti, que esté muy bien. Espectacular, chao. Gracias.